Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos hermanos y amigos, nos encontramos en Revivados por su Palabra en la sección Creed en sus profetas. Como hemos escuchado, el capítulo 16 del libro de Éxodo nos está hablando de un momento especial, crucial en la vida del pueblo de Israel. Ellos estaban ya prácticamente al pie del monte Sinaí y habían estado con algunas dudas, con algunos problemas, siempre mostrando un poco el lado humano, el lado débil. Pastor Bruno, siempre es una alegría compartir estos momentos con usted y este tema que tiene que ver también con la fase previa a lo que sucedió después del momento del establecimiento del pacto en el monte Sinaí. Así es. Muchas gracias, Sever. Es un gusto estar contigo y con todos nuestros amigos. Y para, continuar profundizando de este capítulo con la ayuda del Espíritu de Profecía, que como ya hemos dicho, es como un telescopio que no agrega estrellas en el cielo, sino que nos permite verlas mejor, para entender mejor el mensaje y para aplicarlo con más fidelidad en nuestra vida. Y en esta mejor visualización, tengo una pregunta que incluso a veces me la han hecho, ¿no? ¿Será que los israelitas tenían razón de quejarse por la falta de provisión material? Voy a responder esa pregunta con una declaración del Espíritu de Profecía que está en el libro Patriarcas y Profetas y que dice así: hasta entonces no habían sufrido de hambre, sus necesidades habían sido suplidas, pero temían por el futuro. O sea que con esta primera expresión de la cita no tenían motivos para quejarse ni dudar, solamente tenían un temor hacia el futuro. De paso de eso podemos ya ir pensando en nosotros, ¿no? Que a veces nos hacemos problemas por supuestas cosas del futuro. No podían concebir cómo esta enorme multitud podría subsistir en su viaje por el desierto y en su imaginación veían a sus hijos muriendo de hambre. El Señor permitió que se vieran cercados de dificultades y que sus provisiones alimenticias disminuyeran para que sus corazones se dirigieran hacia Él, que hasta entonces había sido su libertador. A veces, muchas veces, lo único que nos acerca a Dios es la dificultad. O sea que cuando Dios permite una dificultad, se transforma en bendición. Porque cuando todo va bien, parece que no necesitamos de Dios y nos arreglamos solos. Entonces el Señor permitió que tuvieran ese sentimiento, que disminuyera la alimentación, para que ellos sintieran que el problema no se resolvía con sus manos, sino con la intervención divina. Continúa en la declaración:
y la declaración dice así: si en su necesidad clamaban a Él, todavía les otorgaría señales manifiestas de su amor y de su cuidado. Les había prometido que si obedecían sus mandamientos, ninguna enfermedad los afligiría, y fue una pecaminosa incredulidad el suponer que ellos o sus hijos pudiesen morir de hambre. La cita ahora termina contundentemente diciendo que no hay motivos para hacerlo, y encima dudamos de lo que no hay motivos para dudar. Es pecado. Ahora, pastor, eso de especular, mencionó hace un momento, a veces especulamos sobre el futuro y nos olvidamos de las bendiciones que Dios nos ha dado en el pasado y pensamos, ¿no? Parece que el dinero me está faltando, ¿y ahora qué voy a hacer? Es una tendencia muy humana el hecho de, si no tengo mis provisiones, si no hago yo mi parte, si yo no proveo y tengo, por decir, ingentes ahorros en el banco, no me siento tranquilo, ¿no? Parece que la humanidad está llevando hacia eso, ¿no? Quiero provisionar para mí, ¿no? Y entonces recién me voy a estar. Claro, porque como nosotros tenemos una vida espiritual pobre, frágil, pero necesitamos sentirnos seguros, entonces buscamos la seguridad ¿en dónde? El creyente busca la seguridad en Dios, y es absoluta la seguridad porque Dios es absoluto. Claro que sí. Cuando no creemos o cuando creemos a medias y en el fondo no estamos creyendo, entonces buscamos la seguridad en algo. ¿En qué lo buscamos? En un buen trabajo, en una buena carrera, en los recursos. Pero la gente que tiene recursos resulta que siente que tiene que tener más para estar más segura, y mientras cuida lo que tiene para no perderlo, no está segura. Entonces la seguridad no está en las cosas, la seguridad está en Dios. Qué bueno. Pastor, realmente nos damos cuenta que la provisión de Dios es más importante que cualquier previsión humana, y eso fue lo que los israelitas experimentaron a lo largo de su viaje, ¿no? Por el desierto. Pero tengo una pregunta más, y ahora tiene que ver con un aspecto de diferencia entre días y días. Porque en el capítulo 16 de Éxodo nosotros vemos que Dios les provee no solamente de un alimento que era conocido como codornices, sino también un alimento celestial, de origen celestial, que era el maná. Pero Él hace una diferencia. ¿Qué importancia tiene esa diferencia que hacía Dios en relación a la provisión del maná entre el sábado y los otros días de la semana? Es muy buena pregunta, porque la fe y la obediencia siempre van juntas. Porque en realidad la obediencia es el resultado de la fe y es la evidencia de que aceptamos y creemos la palabra de Dios. Ahora voy a responder bien tu pregunta con otra declaración del Espíritu de Profecía que también está en Patriarcas y Profetas y que dice así: en las circunstancias relacionadas con el envío del maná tenemos evidencia conclusiva de que el sábado no fue instituido como muchos alegan cuando la ley se dio en el Sinaí. Antes de que los israelitas llegaran al Sinaí, comprendían perfectamente que tenían la obligación de guardar el sábado. Al tener que recoger cada viernes doble porción de maná en preparación para el sábado, día en que no caía, la naturaleza sagrada del día de descanso les era recordada de continuo, y cuando parte del pueblo salió en sábado a recoger maná, el Señor preguntó: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Esa fue la pregunta del Señor. Por eso yo digo que la fe y la obediencia van juntas, porque la obediencia demuestra que tengo fe. Es la evidencia de la fe y es el resultado de la fe. Entonces, ¿qué ocurrió? El Señor dice: yo todos los días les voy a enviar maná. Creían, para ellos ser alimentados y vivir, tenían que creer que Dios iba a cumplir su palabra y su promesa. Cada día. Cada día. Pero además tenían que obedecer, tenían que ir a juntarlo, porque no alcanzaban, yo creo que lo va a enviar. Tenían que salir a juntarlo. Ahora el viernes Él dice: junten 2 días. Pero resulta que los días anteriores, cuando guardaban para el otro día, se echaba a perder. Y ahora dice: el viernes junten para el sábado. ¿Pero y cómo? Es para 2 días. ¿No se va a echar a perder? No, no se va a echar a perder.
¿Por qué no se va a echar a perder? Porque Dios está queriendo recordar lo que Él mismo había establecido y que no solo está aquí en Éxodo capítulo 16, sino que ya está en Génesis. Porque el Señor estableció el sábado en el inicio, en la creación, Claro. como corona, como monumento de lo que Él había creado, para que lo reconociéramos como creador. El séptimo día, el sábado, Él no trabaja y nos invita a recordarlo y reconocerlo como creador. Aquí también está, por eso no es como algunos piensan, y merece mi respeto, empezó recién en los mandamientos, es para los judíos, en Éxodo 20 y nada más. No había todavía Dios promulgado la ley. Claro, Ellos eso está en Éxodo 20. Exacto. Si el sábado estaba antes de los 10 mandamientos, está incluido en los 10 mandamientos, pero estaba antes de los 10 mandamientos. Entonces el Señor dice, junten el viernes doble. Pero ¿y cómo va? Sí, va a alcanzar. Él va a hacer un milagro para subrayar la verdad que había enseñado. Y otra vez aparecen las dos cosas. ¿Vas a creer en Dios? ¿Sí o no? Y sí, y entonces vas a obedecer. Y sí, porque la obediencia es el fruto de la fe y es la evidencia de la fe. Qué bueno. Gracias por ese momento importante, Pastor Bruno. Y amigos queridos, vamos a tener también algo especial para ustedes. Hola, hoy descubrí en los escritos de Ellen White cuáles son los hombres de poder. Permíteme compartir contigo esta cita. Lo que se necesita no son predicadores elocuentes, sino obreros humildes y fervientes, hombres que tengan una confianza infantil en un poder superior. Los hombres de oración, los que buscan al Señor con corazón contrito y humillado, son los hombres de poder. Esta cita maravillosa tú puedes encontrarla en el libro La voz, su educación y su uso, escrito por Ellen White. Te invito que este maravilloso libro también sea parte de tu biblioteca personal y adquiérelo ingresando hoy mismo. Si te gustan las cosas tecnológicas, puedes descargar la aplicación Ellen White del App Store o del Play Store. Esto es Reavivados por su palabra y creed en sus profetas. Pastor Bruno Razo, la reflexión final, por favor. ¿Cómo no, Pastor Eber? Amigos, vivimos tiempos finales en la historia de este mundo y hoy más que nunca necesitamos confiar, depender totalmente del Señor y actuar en correspondencia con esa confianza. Yo no sé cuáles son sus problemas, sus luchas, sus miedos, sus números que nos cierran, sus estudios médicos, no sé cuál es su preocupación ahora, pero hay alguien que sí la conoce y el que conoce su preocupación es el que puede resolverla. Por eso confíe y actúe en consonancia con esa confianza. Dependa de Dios, siga sus instrucciones y el Señor tiene muchas bendiciones para usted. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, porque a través de estas experiencias del pasado nos hablas en el presente para decirnos que podemos vivir diferente y soñar con un futuro eterno. Bendice a nuestros amigos y hermanos, abrázalos fuertemente en este día, que sean dirigidos por tu gracia y que todos nosotros permitamos tu dirección en nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Reavivados por su palabra. Nos encontramos el día de mañana.